Buenas tardes, bienvenidos a Matices. Hoy un Matices internacional de un tema que venía pendiente. Este mes prácticamente hemos perdido algunos programas de Matices en miras a los 82 debates de las elecciones municipales que estamos haciendo aquí en Radio Monumental en una titánica labor con miras a las elecciones del 7 de febrero, por lo que hemos tenido que sacrificar algunos programas de Matices y nos han quedado algunos elementos importantes, sobre todo en tema internacional, pendientes de analizar. Hoy vamos a aprovechar precisamente analizar uno de esos temas internacionales. Hace poco ocurrieron elecciones en España, donde ocurrió un fenómeno muy interesante durante los últimos 2 años con una agrupación que se llama Podemos, y hemos pregrabado este Matices de hoy para aprovechar a don José Ignacio Torreblanca. Él es columnista, politólogo español, es director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, es columnista del diario El País 2 veces a la semana. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, es un placer estar aquí. Bueno, y nuestro principal analista internacional hoy, que nos acompañará hoy como entrevistador también, don Constantino Urcullo. ¿Cómo le va, don Constantino? Muy bien, usted, Randall, me estaba haciendo falta usted, porque se ha dedicado a las municipales nada más. Sí, pero se acaban el 7 de febrero, no se preocupe. Sí, y las comentaremos en ese momento. Y las comentaremos en ese momento, sí, sin duda alguna. Pero ya ahí habremos conocido a todos los candidatos, es interesante. Sí, no, han hecho ustedes una contribución realmente valiosa. El otro día se lo comentaba yo a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, que son pocos los medios que se han dedicado a esta tarea de educación cívica. Sí, 82 debates es una cosa titánica, pero bueno, hemos salido muy bien, vamos por el número 56 ya, pues nos ha salido muy bien. Pero bueno, hoy la conversación es España, y yo aspiro a que Matices no solo sea un programa que nos ayude a analizar la situación nacional e internacional, sino que nos enseñe a entender lo que pasa en otras partes del mundo, que en otros tiempos se veían muy lejanas, pero que ciertamente en una época, en una era de la información, fluye en segundos, ¿verdad? Podemos es un partido político que inició hace 2 años nada más, va a cumplir 2 años esta semana, a fines de esta semana, pero tuvo un crecimiento impresionante. ¿De dónde surge Podemos? Si no me falla la memoria, creo que es 17 de enero del 2014 que se formaliza, pero ¿de dónde surge una fuerza política en una España política tan tradicional, profesor? Bueno, Podemos surge legalmente como partido, efectivamente, en esa fecha que señalabas, pero se articula en todo el proceso posterior o en el contexto de la crisis que sacude a España, que golpea a España a partir del 2008, y que no solo genera una importante crisis económica, sino también una crisis social con un importante aumento de la desigualdad, y también en paralelo pone de manifiesto una crisis política e institucional con aumentos de la corrupción y la desafección de la ciudadanía. Es en ese contexto donde casi el punto de nacimiento de un fenómeno como Podemos tiene que situarse en el movimiento de ocupación de la Puerta del Sol, de las plazas y las calles en Madrid, en mayo de 2011, al grito o con la demanda o la protesta de no nos representan democracia real ya. En ese momento se ve que haya una ruptura y una quiebra de confianza en el sistema por parte de sectores muy amplios de la sociedad, y el tiempo que lleva en articularse esa protesta en los líderes de este partido, que intentan primero renovar los partidos existentes, hacer una oferta electoral dentro del antiguo Partido Comunista en España, de Izquierda Unida, pero no lo consiguen porque ese partido también está anquilosado, no les dan la oportunidad de competir, y al final deciden, ante la inminencia de unas elecciones europeas que se jugarían ese mismo año, a mediados de año, en 2014, deciden formar su propio partido. Es decir, que la fecha de nacimiento realmente del fenómeno está en 2011, con un diagnóstico de que hay una nueva demanda de representación que no está siendo satisfecha por el mercado político existente, y por lo tanto intentan insertar esta nueva oferta en ese mercado. Déjeme detenerme un momento nada más en la crisis para entender, digamos, en su amplitud la creación o la fundación de Podemos. En 2008 la crisis golpea fuertemente a España, miles de personas pierden los trabajos, se dan los desalojos de las viviendas, que es un tema, digamos, muy humano, directamente humano, y a mí me llama mucho la atención cómo el espectro político se sacude por el cuestionamiento y la afectación directa al bolsillo de cada una de las personas. Es decir, no es un cuestionamiento político, institucional, sino es un cuestionamiento humano, económico, vinculado con las necesidades, lo que hace a los españoles a partir del 2008 y posteriormente en 2011, cuestionar la igualdad y la representación de sus gobernantes. Sí, efectivamente lo que se produce, en cierto sentido, es una ruptura del pacto social
que había venido fundando la política y las actitudes y la participación y la representación desde el año 78. Había habido una crisis o alguna crisis anteriormente, pero no había sido tan profunda ni tan duradera, ¿no? A partir del año 10, del año 11, los sistemas de estabilización de seguros sociales, de seguros de desempleo realmente dejan de funcionar y hay una parte de la población que está muy dañada. Como eso además se produce en un contexto que la gente percibe de injusticia social, puesto que los poderes financieros están siendo rescatados con dinero público, claro, pero los ciudadanos están perdiendo sus viviendas. Y eso es donde el éxito de Podemos en ese sentido es conseguir convertir lo personal en político. En el pasado, cuando una persona perdía su vivienda era porque había tomado una mala decisión de inversión, no había calculado bien sus riesgos. Eso no era un problema político, era un problema individual, ¿no? Y eso se escondía o simplemente no tenía representación. Lo que hace, antes que Podemos, ¿no?, la plataforma de desahuciados y de apoyo a los desahuciados, es precisamente decir, esto está ocurriendo por alguna razón, porque hay una injusticia latente en el sistema, porque hay una asimetría en cómo se protegen los poderes financieros entre ellos, pero sin embargo no están protegiendo a los ciudadanos. Y ahí es donde se produce un movimiento que es absolutamente transversal, porque tanto las demandas de los que se manifiestan en la Puerta del Sol como en las calles y en las plazas españoles, de repente las encuestas tienen el 80% de aceptación, no son ni de izquierda ni de derecha. La plataforma de lucha contra los desahucios consigue firmas para pasar una proposición de ley en el Parlamento para instaurar esto que no teníamos en España, que es la dación en pago, de tal manera que la gente ni siquiera soltando su vivienda se podía librar de la hipoteca y de la deuda, ¿no? Entonces todos estos movimientos de, como dicen los líderes de Podemos, de resignificación social y de politización de causas sociales, son en los que cabalgan para ocupar el espacio político posteriormente, democracia y derechos sociales entendidos en ese plano que señalabas individual, ¿no? Claro, Constantino, de hecho es muy interesante cómo una crisis, digamos, tan cercana a la gente se vuelve caldo de cultivo de un movimiento que termina siendo meramente político-electoral. Claro, pero ahí lo interesante es que este movimiento no surge con esa intención, esa es mi percepción. Pero lo que abre es lo que un amigo de José Ignacio, que ahora se me escapa el nombre, un libro muy bueno también, que se llama La Perestroika y Felipe VI, Jaime Miquel, llama La ruptura del espacio electoral. Y tal vez sería interesante, José Ignacio, que desarrollaras un poco el tema de cómo en esa ruptura del espacio electoral no solo actúa Podemos, sino que se cuela otro actor que es Ciudadanos, y que bueno, el resultado final de la elección del 20 de diciembre en España es de que aparecen estos dos outsiders, nuevos actores políticos, y que se aprovechan de un espacio de ruptura que de alguna manera, y te oía en la conferencia en la mañana que diste en una universidad, un tema muy interesante. Ese espacio de ruptura tiene una raíz demográfica también y generacional. Bueno, ¿por qué Ciudadanos se aprovecha de eso y qué es lo que provoca esa ruptura? Básicamente la erosión y agotamiento con los dos partidos tradicionales. Porque efectivamente, como señalabas, a esta crisis política e institucional se superpone una crisis generacional importante, porque el ciclo de movilidad social se trunca precisamente en una generación que está mucho mejor formada, mucho mejor capacitada, que además tiene acceso a medios de información, es urbana y puede funcionar en red, y por lo tanto no es lo mismo truncar una generación desde el punto de vista de su inserción en el mercado laboral, en la vida, en tantos ámbitos, cuando esa generación es precisamente la que está mejor capacitada, ¿no? Y se produce esta ruptura por la cual dos grandes partidos que llevan alternándose en el poder desde el año 82, que hasta la fecha han sido capaces de que más o menos lo que perdía uno lo ganaba el otro, y se alternaban, de repente son dos partidos que quedan súbitamente envejecidos en el tiempo y envejecidos en los votantes.
y los votantes que pierden ya no los recuperan y no incorporan nuevos votantes. Entonces se produce un... ¿Cuáles son las edades de ambos partidos? Ese sí, es un dato ahora mismo extraordinario. en las últimas elecciones hemos visto que el Partido Popular, 1 de cada 2 votantes suyos es mayor de 65 años y en los socialistas 1 de cada 2 votantes es mayor de 54. Por lo tanto, se produce una brecha generacional entre una generación que es la nacida ya en democracia, los que nacen como los propios líderes de Podemos y de Ciudadanos, claro, que nacen una vez muerto Franco y que por lo tanto todo el relato del posfranquismo, de la transición a la democracia, los logros del sistema, son relatos que están descontados, ¿no? Y se produce esta ruptura entre una generación que vivió el franquismo y para los cuales el desarrollo social fue desarrollo económico y no les preocupó mucho nunca el sistema político, porque ya habían logrado bastante desde el punto de vista de su desarrollo económico y personal y movilidad, frente a una generación de jóvenes que tienen una actitud hacia la política que yo describo a veces un poco con el ejemplo de lo que del efecto Starbucks, ¿no? De que cuando la gente empieza a pagar $4.75 por un café, quiere decir que quiere calidad, ¿no? Y porque para pagar $1 por un café ya sabe dónde ir. Y los viejos partidos son ese café de $1, que ya sabes lo que te dan. Y sin embargo los jóvenes tienen actitudes hacia el consumo, hacia un montón de temas en los que son ferozmente independientes, no están anclados, ni son leales, ni tienen esas identidades, y por lo tanto están dispuestos a jugar sus bazas, a cambiar, y eso es lo que vemos, que como el eje tradicional izquierda-derecha desaparece o se colapsa, y aparece todo un magma nuevo que está buscando una representación, por la izquierda, por la derecha, por el centro, da igual, ¿no? Sí, pero es muy interesante, este fenómeno no solo lo he detectado en España, creo que pasa exactamente lo mismo aquí en Costa Rica, porque el statu quo que cuestionaban los que hoy conforman el PP y el PSOE en España era el statu quo de Franco. El statu quo que cuestionan los de Podemos y Ciudadanos es el statu quo del PP y el PSOE. Es decir, esa es la realidad sobre la que nacieron, que nos pasa a nosotros también en Costa Rica. Cuando hoy hablamos, digamos, de los logros de la fundación de la Segunda República, pues ya nos parece un relato muy lejano a quienes nacimos después de la Guerra Civil del 48. Muy recientemente, en el 82, don Constantino. Claro. Es decir, imagínense, habían pasado más de casi 40 años de la Guerra Civil. Digamos, un relato de eso ya es muy lejano para los, inclusive para los nacidos en los 60, ¿verdad? Eso es interesante, pero a mí me llama mucho la atención cómo Podemos surge bajo una propuesta estratégica impresionante, digamos, diseñada directamente para que un grupo de personalidades sean las que absorban, digamos, el apoyo popular, de donde está Pablo Iglesias, pero que es el secretario general de Podemos, pero que hay muchas figuras más que jalan gente, es decir, ellos le apuestan a figuras representativas de esos jóvenes. Sí, es lo que el propio Pablo Iglesias y los líderes de Podemos han teorizado desde el punto de vista de la apertura de una grieta en el sistema representativo, la emergencia de una revolución democrática que puede ser aprovechada desde la izquierda radical, lo que ellos han teorizado en múltiples ocasiones como el momento comunista. Es un momento en el cual los partidos de izquierda no son mayoritarios, pero sí pueden subirse en una revolución que normalmente es democrática y burguesa, que es una revolución que exige no ya como frente a Franco se elegía democracia, no en calidad, sino en cantidad, quiero una democracia, ¿no? Y posteriormente la revolución democrática de estos jóvenes es la de la calidad de la democracia, ¿no? Es en ese momento en el que aparece este tipo de propuestas que realmente lo que quieren es colonizar ese movimiento, capturarlo con técnicas muy avanzadas y muy sofisticadas, con una gran capacidad de control, pero a la vez con la capacidad de movilizar elementos en la sociedad, de franquiciarse, de extenderse y de combinar muy bien un núcleo dirigente muy cerrado con un muy buen diseño táctico, pero una capacidad de adhesión y de penetración en diversas capas de la sociedad fantástica para capturar ese estado de ánimo y para cambiar el eje de la política, para decir a la gente, olvídense izquierda o derecha, eso no es lo importante. En este momento lo importante es si usted está abajo o está arriba, si usted quiere protestar y si está indignado o enfadado con el sistema, ¿no? Y ese es en el fondo su éxito de combinar esta rigidez ideológica con la flexibilidad táctica, ¿no? Claro. Y jugar a la política simbólica. Hoy he estado viendo tu periódico El País en la mañana y hay una foto de Carolina Bersanza, que no sabía yo que era diputada, pero asiste al pleno del Parlamento con el niño en brazos. Es decir,
Yo leí hace unos días también de que en alguna oportunidad el presidente del Congreso, socialista, José Bono, le había hecho un reproche a uno de los diputados, a un ministro socialista, por llegar sin corbata. En verano, además. En verano. Sí. Y bueno, ahora se han tenido que calar, como decimos acá, que si aparezca una diputada con el chiquito en el plenario. Y lo amamanta en el plenario, que fue lo que hizo la diputada. Sí, entonces yo creo que eso marca, digamos, no solo son los datos demográficos, sino cómo maneja Podemos y todas estas fuerzas emergentes esos hechos simbólicos que son rupturitas pequeñas, pero significativas en una institución con todos unos protocolos y unos cánones tan rígidos como son los parlamentos, ¿verdad? Sí, las corbatas, las chaquetas, todo lo que precisamente puede confrontarte y diferenciarte, porque en el juego en el que estamos es un juego de confrontación y de diferenciación. Estamos, como ellos han teorizado, en el momento del boxeo. El ajedrez ya vendrá luego, ¿no? Pero primero es importante marcar la diferencia, polarizar, y en ese sentido la lectura extraída de los debates, por ejemplo, de la política estadounidense, del éxito con el que las televisiones digitales consiguen separar, ¿no?, prácticamente a los votantes, y las campañas que hicieron los neocons en Estados Unidos en esas televisiones digitales son, curiosamente, pese al origen ideológico completamente antagónico, un aprendizaje muy importante para los líderes de Podemos, porque lo primero es separar y diferenciar. Y luego ya posteriormente hablaremos de propuestas. Tradicionalmente un partido político lo primero que hacía era pensar cuáles eran sus propuestas de cambio, claro, e intentar vender esas propuestas, ¿no? Aquí lo que haces es exactamente al revés. No nos preocupemos de las propuestas. Pensemos primero, contemos gente, quién está a cada lado. Elija usted entre dos cosas, ¿no? Lo viejo o lo nuevo, abajo o arriba, ¿no? Y esa simplificación deliberada del lenguaje político te permite luego achicar, como, ¿no?, decimos en el fútbol, todos los espacios intermedios para luego poder construir esas propuestas y esas lealtades. Sí, eso me llama mucho la atención porque la definición programática de Podemos es posterior, digamos, a una afiliación enorme de gente, pero lo que consiguen al inicio es decir, y creo que es en términos muy simples que se van a parecer mucho a los que se usaron aquí en Costa Rica, que tienen que ver quién está con lo que hay ahora y quién está con el cambio, pero el cambio es un término muy efímero, digamos, cada uno define el cambio como guste. Y entonces ahí logra un crecimiento extraordinario en redes sociales en las primeras horas, logran además, creo que en España se dice franquiciarse, pero sí, es digamos, adherirse a un partido de manera gratuita, que lo hace Podemos, y hasta después es que discuten su propuesta programática, ideológica, ¿verdad? Pero lo primero es lo táctico, meramente, de decir quién está con el cambio. No importa lo que signifique el cambio, pero quién está con un cambio. Claro, realmente en esto responde muy bien a cosas que sabemos que han funcionado no solo en otros contextos, sino en la propia democracia española. Claro. El eslogan que llevó a los socialistas a barrer del mercado a la Unión del Centro Democrático, que era el partido heredero que había hecho la transición a la democracia, fue por el cambio. Y incluso el propio eslogan que fue en aquellas elecciones el que llevó a una victoria tan abrumadora de Felipe González, su vídeo electoral de la campaña del 82 eran ventanas que se abrían con música de fondo y al final aparecía el presidente González, entonces el candidato González, y decía ahora, porque había que confrontar a los electores con una pregunta clásica. ¿Esto es el momento del cambio o es el momento de la continuidad? Esto es sobre lo que tienen que elegir. Y en el fondo tiene bastante sentido, porque eso es sobre lo que versa cualquier elección. Claro, ¿no? Si la gente quiere cambio o quiere continuidad. La democracia es la capacidad de sacarte de encima a los que te han gobernado y poner otros en su lugar. Si quieres continuidad, vota continuidad. Si quieres cambio, pues evidentemente tienes que sacar a los anteriores, ¿no? Entonces, estamos viendo que eso también representa una lectura muy inteligente de lo que pasó en ese momento de ruptura pactada, que fue la transición a la democracia española, y cómo ellos en el fondo ahora también lo que están proponiendo es un momento de ruptura, veremos si pactada o no, pero ese es porque ganas el terreno de juego, ¿no? y te sitúas en un plano en el cual tú estás en el futuro, los demás están en el pasado. Sí, Constantino, el ser humano normalmente quiere evolucionar hacia otros estados. Cuando uno trabaja, pues aspira a superar el puesto, cuando estudia aspira a sacar un grado más, cuando tiene una casa de un tamaño aspira... O sea, siempre quiere cambiar per se, digamos, es la naturaleza del ser humano. La propuesta de Podemos de cambio, de un cambio ahí que no se especifica, ¿se te parece a otras realidades, sobre todo en América Latina, donde se propone un cambio, simplemente un cambio, sin definir lo cual es? ¿Te parece parecido? No, yo creo que es como dice José Ignacio,
es el dilema de toda elección, ¿verdad? Es decir, me quedo con lo que está o escojo otra cosa diferente. Lo que pasa es que hoy José Ignacio en la mañana planteaba un tema pero muy interesante, y es la correlación entre los cambios en el patrón de consumo de bienes y los cambios en el patrón de consumo político. Es decir, hoy día la gente quiere elegir entre una gran cantidad de bienes, y un poco lo que pasó en España y lo que pasó aquí con el bipartidismo es que había una escasez de opciones de elección, y las opciones de elección también se habían revelado tanto en España como acá como productos anquilosados, asociados con un sector de franja societaria y demográfica, que José Ignacio daba las cifras ahora, de un porcentaje de la población que está saliendo no solo de los partidos, sino de la vida real. Y José Ignacio daba una cifra de cómo hay 200.000 defunciones al año en España, y esa es la tasa de salida de los partidos que tienen su base ahí. Las edades me sorprendieron a mí, de los votantes del PP y del PSOE. Claro, y ya la gente se está muriendo. Claro, dentro de 10 años ya yo no estoy aquí. ¿Te vas a ir a estudiar al extranjero o algo? No, ya llego al promedio de vida de los costarricenses, que son el promedio, 77, ¿verdad? Pero es que usted se cuida muchísimo y hace mucho ejercicio, yo lo he visto. Entonces, yo creo que dentro de 10 años pues seguiremos analizando las elecciones de 2018, 22, 20, creo que estaremos analizando las del 26, seguramente. Bueno, quiera Dios y que usted todavía esté dispuesto a llamarme cuando... Que no me llame Dios antes, sino que sea don Randall. Ojalá, así va a ser, va a ver. Esperemos. Pero yo creo que el deseo de cambio, además, puede tener una significación diferente, ¿verdad? Porque el gran papa teórico de Podemos, que se llamaba Ernesto Laclau, acuñó en un libro famoso la cuestión de que el populismo, dice, es un significado flotante, un significante flotante. Entonces, eso quiere decir que el concepto de cambio puede cambiar según usted tenga un actor en el gobierno o un actor de signo o de práctica diferente en el gobierno. Podría ser, por ejemplo, que aquí la elección del 2010, Luis Guillermo llegó con el tema del cambio, y era el cambio de los dos partidos tradicionales. ¿Qué pasará si don Luis Guillermo termina su gobierno con tasas de aprobación muy altas y la oposición plantea el cambio? Probablemente su partido o otro partido logrará mantenerse en el poder. Pero si don Luis Guillermo sigue en la ruta de desaprobación que tiene al día de hoy, probablemente la oposición y Liberación Nacional o otros partidos dirán, ya cambiemos, porque no nos está sirviendo esta cosa. Claro. Pero ahora que te metes en semiótica, ¿no te parece tan interesante? A mí sí me parece, la palabra cambio, digamos, en cambio aplica a cualquier cosa, ¿verdad? Entonces es muy fácil lanzar la palabra como campaña sin definirla. Porque te permite meter cualquier cosa en el cambio. Sí, esa es precisamente yo creo que la agudeza de los líderes de Podemos, sí, que entienden que el lenguaje es constitutivo de la política, que como ellos mismos han señalado alguna vez, las palabras son las colinas desde las que se domina el campo de batalla, ¿no? Y que tienes el trabajo hecho, o la mitad del trabajo hecho de antemano, cuando con todo lo que sabemos de cómo funcionan los marcos de referencia, cómo funciona la política, tú ya obligas a los demás a hablar de tu agenda y por lo tanto de las cosas donde tú juegas cómodamente. Cuando tú acusas a alguien de ser casta, esa persona tiene que defenderse de esa acusación. Pero no casta de pura, sino casta de impura, ¿no? De sector privilegiado, ¿verdad? Claro. Sí. Otro significante importante. Claro, ¿no? Que también claro, lo has manipulado, ¿no? Entonces, lo que es evidente es que los partidos políticos se han quedado viejos en todas nuestras democracias en términos de su capacidad de tratar con sus consumidores, o que el consumo de política, que hoy en día es mucho más sofisticado, ¿no?, de lo que era en el pasado. Normalmente, en una democracia
tradicional, la gente consume política en fracciones muy minoritarias y luego hace un gran consumo de política una vez cada 4 años, ¿no? Y luego espera que pase. Hoy en día las empresas nos hablan de cómo ellos utilizan el concepto de experiencia de usuario, que es un concepto constante donde cuando uno necesita comunicarse con su banco o con su compañía de teléfonos en tiempo real, saber lo que ha consumido, lo que no ha consumido, poder cambiar el paquete de datos, la tarifa, ver su facturación, todas estas cuestiones que para las empresas les están preocupando tanto, cuando trasladamos esa analogía a un partido político, ¿cuál es la experiencia de usuario de un votante? ¿No? ¿Cuál es la experiencia de usuario de un militante de un partido político? Es siempre negativa, ¿no? Es una persona de la cual solo se acuerdan muy esporádicamente, pero nunca se incorpora. Entonces, los partidos tienen que innovar en su manera de satisfacer las demandas políticas de ciudadanos que cada vez están más complejos. A veces tenemos un cierto miedo cuando hablamos de la crisis de la democracia representativa, de la crisis de las democracias, ¿no? Pero realmente todo lo que le está pasando a las democracias es producto de haber educado a la gente y de tener clases medias urbanas jóvenes que tienen preferencias. No estamos hablando de gente cínica o despolitizada, al revés, estamos hablando de gente que quiere participar y encuentra la puerta cerrada y por lo tanto le pega la patada a la puerta. Tú llamas a la puerta, si te la abren, bien, si no, pues la pegas, ¿no? ¿Cuál era la cobertura de prensa que tenía Podemos en su inicio? No, ellos tuvieron muy claro desde el principio que el sistema iba a jugar en su contra y que no podían fiarse de los medios tradicionales. Porque además, pero tampoco les preocupaba mucho porque ese no era su público, porque el público de estos jóvenes consumidores de políticas, igual que consumen medios de comunicación completamente horizontales. Yo, como decía Tino, soy miembro del Consejo Editorial del País y a veces se nos olvida que por llevar mucho tiempo allí y por haber sido los artífices de la transición a la democracia, claro, la gente no te tiene que pagar por deferencia. La gente te compra tu periódico porque le gusta lo que le dices, no por hacerte un favor o por rendirte pleitesía, ¿no? Y todos los que olvidan que sus posiciones ganadas tienen que sustentarse durante el día, pues al final entran en crisis. Los jóvenes están consumiendo información, autogenerándola, consumiéndola y distribuyéndola por sí mismos. Y por lo tanto no necesitan una jerarquía, no necesitan esto. Los líderes de Podemos entendieron desde el principio que tenían que generar sus propios espacios comunicativos y sobre todo se fijaron mucho en la televisión. Y entendieron que, como señala el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que la televisión ha jugado contra los grandes partidos o en las democracias contemporáneas el mismo papel que la pólvora jugó en la Edad Media, cuando la gente se atrincheraba en los castillos hasta que se inventó la pólvora, porque entonces un castillo que tardabas 30 años en construirlo, podías derribarlo en un solo día, mientras que hasta entonces tenías que hacer asedios prolongados, ¿no? Eso es lo que permite la televisión, sustituir el ágora, que es un parlamento anquilosado al cual la gente no presta mucha atención, porque todo lo que ocurre ahí es más o menos vacío, retórico, y trasladar ese debate a la calle. Y para eso hay que cambiar los códigos de comunicación, porque los ciudadanos no hablan como hablan los políticos, ¿no? Claro. Y por lo tanto toda esa capacidad de entender que la televisión es hoy el espacio público, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y que quien no sepa jugar ahí va a estar completamente descartado. Y por eso Podemos se fundó antes como un plató o como un programa de televisión que como un partido. Y solo cuando aquello funcionó en términos de audiencia, entonces se decidió dar el paso. Y por lo tanto, de 2011 a 2014, Pablo Iglesias estuvo experimentando con los mensajes, haciendo una lectura además muy inteligente de las encuestas, para ver qué es lo que funcionaba y qué es lo que no funcionaba, ¿no? Pero además aprovechó los espacios de televisión. Curiosamente, los programas a los que llevaron a Pablo Iglesias, que en España, dichosamente, que aquí no pasa, hay muchos programas de entrevista profunda, divertida, en la tele. ¿sí? Fueron aprovechados por Pablo Iglesias. De hecho, no recuerdo el nombre del programa, pero hubo uno en particular en el que Pablo Iglesias pasaba a recoger a otro candidato en el carro y les grabaron una conversación en el carro mientras iban al... Esto ya es en Salvados. Eso ya es ahorita, sí. Sí, en la Sexta, ¿no? Pero digamos, es interesante cómo juegan los dos en una relación interesante. La televisión se aprovecha de Pablo Iglesias para subir su audiencia, pero Pablo Iglesias al mismo tiempo se está aprovechando de la televisión para subir su presencia en las encuestas, Constantino. Claro, que eso es algo que desarrolla José Ignacio muy claramente. Pablo Iglesias lo que busca, y este tipo de líderes, es polarizar. Es la dinámica de Fox News o de Fuego Cruzado en CNN. Tiene que haber una tesis extrema
otra tesis extrema y entonces polarizar porque eso genera audiencia. Claro. Y entonces, un poco pensemos en Trump, ¿verdad? Trump, ¿qué es lo que está haciendo? Hablando barbaridades, entonces las barbaridades generan escándalo y se transforman en extremos que son contestados de otra manera por otros candidatos, pero le dan un protagonismo extraordinario. Pero eso jugó un papel fundamental en el ascenso de Podemos, Sí, ¿no? de hecho fue, curiosamente, las televisiones digitales de la derecha digital, porque el primer intento de los líderes de Podemos de hacer su propio programa, de hacer su propio canal, fracasó, no conseguían la financiación, no conseguían la calidad suficiente, tuvieron que traer o intentaron comprar un canal de televisión, ahí empezó a entrar y hubo algunos escándalos porque entraba dinero de Venezuela, entraba dinero de Irán, hacer la televisión es cara y es difícil de producir y hacerla bien, ¿no? Supongo que hacer mala televisión es más fácil de lo que parece, sí. Pero hacer buena televisión es difícil y los espectadores son también exigentes, ¿no? Entonces fue curiosamente estas televisiones de la derecha digital que precisamente como ellos lo que querían era polarizar la confrontación y en el fondo atacar a su propio gobierno, al gobierno del Partido Popular, claro. Entonces les venía muy bien hacer esa pinza sobre el Partido Popular desde su flanco, pero también trayendo este flanco. Pero el éxito de Pablo Iglesias en estos programas fue tal que ya saltó de las televisiones digitales a las televisiones generalistas y La Sexta jugó y ha jugado un papel muy inteligente en conseguir hacer algo que pensábamos que era imposible, que era hacer entretenimiento político en horas de máxima audiencia y que no sea vulgar, sino que tenga realmente contenido. Que no sea burdo. Sí, que sea algo más sofisticado, aunque con los códigos de una televisión que requiere que la gente hable rápido, sea concisa y se confronten. 59 segundos. Y hubo un programa así de 59 segundos que marcó mucho a los líderes de Podemos porque por primera vez el tiempo estaba tan limitado que el micrófono literalmente desaparecía. A los 59 segundos se replegaba el micrófono y por lo tanto uno tenía que callarse, ¿no? Y eso es un mecanismo de selección de líderes y de comunicadores muy eficaz. En vez de tener un líder empezando con una elección municipal en un año, 4 años después ves si le reeligen, si funciona bien, entonces, ¿no? Entonces la televisión permite acortar muchísimo el proceso de selección de personal de los partidos políticos porque automáticamente sabes quién funciona y quién no funciona, ¿no? Y lo sabes en tiempo real, ese día. No necesitas 4 años para saber si ha funcionado o no. Déjeme ir a la primera pausa comercial del programa de hoy hablando sobre el fenómeno de Podemos en España y regresamos con más de Matices. A Matices, estamos hoy en Matices Internacional hablando de un fenómeno que surgió en España en 2014 formalmente, que es el partido Podemos, que asombró a muchos el año anterior y en las elecciones del Parlamento Europeo a meses de existencia en un momento histórico muy interesante a nivel mundial. Estamos con don José Ignacio Torreblanca, él es profesor en España, es columnista, politólogo, columnista del País y con Constantino Urcullo, nuestro analista internacional titular aquí en Noticia Monumental y en todo el grupo Repretel prácticamente. Ahora, ¿quién es Pablo Iglesias? ¿De dónde salió Pablo Iglesias? Bueno, él tiene una trayectoria muy interesante porque es un doctorando, él empieza haciendo su tesis doctoral en la Facultad de Políticas de la Complutense, en Somosaguas, sobre los movimientos antiglobalización. Era un hombre que estaba muy interesado precisamente en algo con lo que luego cortó radicalmente porque vio que era muy típico en los debates europeos en ese momento, en el pensar que todo este movimiento antiglobalización, desde los Seattle y compañía, Milán, etcétera, eran los que realmente estaban articulando la protesta global y que había, igual que estamos en un momento post-fordista o de capitalismo avanzado, por lo tanto las formas de protesta iban a ser transnacionales. Y curiosamente todo su trabajo como académico fue en ese campo, pero es un gran fracaso desde el punto de vista de la articulación de las protestas, porque como sabemos la articulación de las protestas transnacionales se colapsó y desapareció. Él había estudiado en Italia también como estudiante de intercambio y sí que era muy evidente que la experiencia italiana era el único sitio en Europa donde un partido comunista había sido alguna vez popular.
donde había sido lo suficientemente inteligente para tener una legitimidad que venía a origen también por su papel en la guerra civil, pero que posteriormente había sido capaz de salir de las doctrinas y de los núcleos más obreristas del norte y ser un partido que era capaz de hablar. Ese era un ingrediente importante, pero desde el punto de vista académico más bien no es él es el comunicador, es el que entiende más bien el papel de los medios de comunicación. Quien aporta todo el sostén teórico sobre el cual se arma Podemos es Íñigo Errejón, su segundo, que él sí que es uno de los grandes expertos en toda la reformulación del populismo latinoamericano, con una tesis doctoral también sobre el movimiento al socialismo en Bolivia, y precisamente toda esta idea de cómo resignificar, cómo reconstituir, cómo reordenar los espacios políticos, cambiar los ejes de competición. Y ahí es donde realmente se produce un maridaje muy interesante entre alguien que es un muy eficaz comunicador, que entiende muy bien, muy buen estratega, y alguien que tiene el soporte teórico para entender qué le está pasando a las democracias y cuál es la experiencia latinoamericana, que es donde por primera vez la izquierda se ha rearmado y ha conseguido algo que pensaban que no iban a poder conseguir nunca, que es ganar elecciones, ganarlas democráticamente y sostenerse en el poder, porque la gran tragedia de los partidos comunistas es que nunca ganaban una elección, claro, ¿no? Y en democracia funcionaba muy mal. Sobre ese núcleo fundador se añade la experiencia de otro de las personas claves, que es Juan Carlos Monedero, que era un profesor ya más mayor, pero que tenía una vinculación importante con la Venezuela de Hugo Chávez, que había sido asesor y que es el que permite precisamente la inmersión de los líderes de Podemos en el entendimiento de ese proceso y la práctica, ¿no? Y el ensayo de algunos elementos, con también un papel muy destacado de Carolina Vescanza, que también supera una versión tradicional de la izquierda política a los sondeos de opinión, a los elementos de mercadotecnia, porque los considera, digamos, impropios, ¿no? Entonces, ese maridaje de nuevo entre teoría política, pero también sondeos, mercadotecnia, estudios de opinión, es lo que configura un núcleo dirigente que se complementa muy bien y que cada uno aporta algo que les permite jugar bien como una orquesta en múltiples dimensiones. La relación con la izquierda latinoamericana, que ha tenido, vamos a ver, ha tenido un relato político parecido en la mayoría de los países donde efectivamente logran ganar por elecciones democráticas, pero que a muchos gobiernos de izquierda latinoamericana les ha dado, porque una vez en el poder reformulan sus propias constituciones, ¿verdad?, que es lo que se ha cuestionado a lo largo de estos últimos años, para mantenerse en el poder, ahora sí en elecciones más cuestionadas que en las que ellos llegaron al poder. ¿Esto no le trasladó, digamos, alguna crítica a Podemos, su relación con Venezuela en algún momento, su relación con Irán, de donde financiaban al inicio también el tema de la televisión? ¿No se contaminó de estos temas Podemos? Bueno, yo quisiera montarme un poco en la pregunta también. Ahí hay un tema interesante, porque esa conexión surge, al inicio no la niegan, la asumen, inclusive hubo financiamiento por pago de asesorías a algunos de estos miembros de Podemos, pero recientemente, conforme se ha venido deteriorando el régimen venezolano, han empezado a renegar. Eso lo llamo yo el síndrome de San Pedro, ¿verdad? Que niega al Señor, ¿verdad? Y yo creo que hoy día ellos están empeñados en ocultar la conexión venezolana. ¿Esto es así? Bueno, ellos no han sido nunca, o han sido claros, o no han negado nunca las evidencias que había de todo este proceso, ¿no? Pero han sido capaces de aislarse del impacto negativo, primero porque la sociedad española considera que el proceso y los procesos latinoamericanos son algo muy distintos y muy distantes, donde las sociedades están polarizadas en otras dimensiones y por lo tanto no es algo que suponga un gran peligro o una amenaza sistémica para los integrantes en ese momento, porque ellos han conseguido siempre que sea mucho más visible su dimensión de ruptura con el sistema, el español, digamos, en esa dimensión emocional de la gente que está realmente enfadada en ese momento. Realmente incluso en algunos momentos la acusación o el intento de generar esta conversación sobre qué pasa con la democracia mayoritaria, cómo se acaban con las instituciones, qué está pasando en Venezuela, ha sido precisamente imposible por el ataque excesivamente feroz de la derecha, digamos, neoconservadora o de la derecha digital, acusando de comunistas y de golpistas, lo que ese exceso de caricaturización o de agresividad de alguna manera ha roto el espacio intermedio.
y ha hecho muy difícil mantener ese debate, ¿no? Pero la hemeroteca está llena de las manifestaciones visuales y por escrito de adhesión de los líderes de Podemos al régimen bolivariano, y cuando han marcado distancias lo han hecho de una forma débil, ¿no? Y en ese sentido también es curioso ver cómo algunas veces ellos se han manejado con un doble rasero de exigencia, claro, ¿no? en este sentido, ¿no? Sí, sin duda alguna, pero es interesante porque la prensa española es muy fuerte, es muy dura con el régimen venezolano, particularmente sobre la muerte de Hugo Chávez. No solo el diario El País, El Mundo también, ABC ni que se diga, digamos, que eso que no, digamos, no es famoso por su brillantez de pluma, pero mató a Hugo Chávez 17 veces, que yo recuerde. Es decir, la prensa tradicional española es muy dura con el régimen bolivariano, sí, pero esto no cala en los ciudadanos españoles. Sí, porque ¿verdad? Ellos nunca han sostenido, o al revés, siempre han rechazado que quieran implantar ese modelo en España, sinceramente o no, pero esa ha sido su afirmación desde el principio. Aquello fue una experiencia en un contexto determinado de cambio político, en otro continente, en otro momento histórico. Nosotros no queremos reproducir eso aquí tal cual, y de hecho más bien lo que han hecho ha sido intentar precisamente cubrir toda esa distancia en el espectro ideológico para dibujarse como una socialdemocracia verdadera, diciendo nosotros no somos comunistas reciclados. Al revés, somos los auténticos socialdemócratas, porque la socialdemocracia, los socialistas, son los que han traicionado a los orígenes. Son los que se han ido con el liberalismo, los que se han ido de la mano de los poderes financieros, los que en la Unión Europea están gobernando con Alemania, etc. Entonces ellos han sido, precisamente porque leen muy bien las encuestas y los estados de opinión, han sido capaces de desmarcarse de las partes más duras, digamos, y más negativas de esa agenda y de esa imprimación que tenían de ese régimen, y conseguir dibujarse como un partido, bueno, a la izquierda de la izquierda tradicional, pero que realmente, como hemos visto en el caso de Grecia, lo que quiere es, sí, acabar con los socialdemócratas, pero para ocupar su lugar. Constantino, ¿qué te parece este punto en particular? Es que a mí se me parece mucho a realidades cercanas, inclusive aquí en Costa Rica, digamos, donde intentan muchas veces la izquierda, alejarse de la izquierda, digamos, de brindar un discurso más de socialdemocracia, acusando a los tradicionales socialdemócratas de violar los principios de la socialdemocracia. Sí, es muy interesante. Es muy interesante, pero recuérdese usted, la campaña pasada, yo creo que fue usted o alguien del Canal 6 el que le preguntó a José María Villalta cómo se definía él. Fue aquí en Matices, sí, efectivamente. Y él le contestó a usted que él era socialista democrático, y usted lo repreguntó. Sí. Y entonces usted es socialdemócrata. Y él le dijo, no, yo soy socialista democrático. Y usted le preguntó, ¿pero qué significa ser socialista democrático? Es ser diferente a la socialdemocracia. Y yo creo que la respuesta fue, no, es ser un poquito más socialista que demócrata. ¿Se acuerda de eso? Así es, así es. En el contexto europeo eso no sería posible, porque el socialismo democrático es la República Democrática de Alemania y los regímenes, digamos, del este, ¿no? Y esa es, en el fondo, toda la división que atraviesa la política en la socialdemocracia en Europa, es que los socialdemócratas rompieron claramente con el marxismo, sobre todo a partir de la experiencia alemana, porque vieron que el marxismo... Desde los 50, ¿verdad? Claro, porque vieron que el marxismo al final había generado espacios de represión y de totalitarismo, de los que ellos precisamente por los que ya habían transitado en la propia Alemania. Entonces, toda esa ruptura consecutiva de todos los partidos socialdemócratas europeos con el marxismo es algo que supongo que está pendiente aquí. Pendientísimo. Porque yo viví en Europa en la época del eurocomunismo, y ahí fue interesante ver un debate que estaba marcado por el informe de Khrushchev al 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde había una crítica profunda al estalinismo. Fue más o menos cuando yo nací, ¿vio? Sí, sobre todo, fue 58. 30 años antes. No estaba ni en proyecto usted, Randall. No, creo que mi mamá no había nacido. Sí. Pero aquí lo interesante es que la izquierda latinoamericana criticó, digamos, abjuró de una tesis, que fue la revolución armada, pero yo creo que no abjuró del marxismo. Y no abjuró de dos elementos fundamentales dentro de la visión marxista.
Uno, la socialización de los medios de producción, o sea, la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, y no abjuró de otro tema, y lo estamos viendo en Venezuela, que es la ilusión del partido único, Partido Socialista Unificado de Venezuela. Y entonces, lo que han hecho, yo le llamo esto el camuflaje democrático, ¿verdad? Y es decir, bueno, nosotros no somos aquellos guerrilleros que querían transformar, como decía el Che Guevara, la Sierra Maestra, los Andes en la Sierra Maestra de América, y hagamos uno o dos o tres Vietnam, ¿verdad? Esa tesis desapareció, y entonces la izquierda latinoamericana aceptó las elecciones, pero es una aceptación de las elecciones para llegar a un modelo de sociedad que no lo explicitan claramente, pero que implícito queda atrás, que es un modelo de sociedad estatista, que no acepta el mercado, y que con lo que hemos visto en Venezuela y lo que hemos visto en Nicaragua, quiere eliminar la división de poderes y ejercer el poder desde un centro único de mando. Porque en el fondo sobrevive la caricatura de que solo hay dos modelos posibles, que es el marxismo y el neoliberalismo, ¿no? Que es el enemigo extremo y es el negar todos los espacios intermedios que precisamente toda la política construyó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, que ha habido una gran traición en los sistemas socialdemócratas que en el fondo se hicieron neoliberalismo, se disfrazaron de neoliberalismo, ¿no? Igual que, digamos, de un lado se acusa a los marxistas de haberse disfrazado de socialdemócratas, ellos acusan al neoliberalismo de utilizar a la socialdemocracia para legitimarse, ¿no? Es curioso, por ejemplo, esta reivindicación todavía del marxismo. Recordaba otro de los fundadores de Podemos, Luis Alegre, que recibió el premio Libertador de manos de Hugo Chávez de pensamiento crítico por una tesis sobre la vigencia de Marx, ¿no? En este momento, y muy bien valorado el premio. Pero quiero decir que es verdad que en el caso de Podemos, también desde el punto de vista doctrinal, nos encontramos con toda una formulación que sigue estando ahí, que es una izquierda neomarxista, ¿no? Pero que es mucho más inteligente y que en un momento dado en Venezuela descubre los elementos democráticos, y que se llega a plantear el hecho de que, como critica el propio Aventura dos Santos a los hermanos Castro, y cómo no se les ocurrió nunca convocar unas elecciones, y seguro que las hubieran ganado, ¿no? Si ellos no ganan unas elecciones, ¿quién puede ganar unas elecciones, ¿no? Con un control absoluto de todos los medios de producción, comunicación, y con la capacidad de ahogar a la disidencia, ¿no? Los Castro ni siquiera se molestaron porque pensaron que ese elemento era ilegítimo, que la propia idea de pluripartidismo. Y que las elecciones eran democracia burguesa y formal, ¿verdad? Sí, pero hasta en la propia Polonia, por ejemplo, mantuvieron durante toda la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, mantuvieron la ficción de que había varios partidos, ¿no? Porque, bueno, había esa idea, ¿no? Pero es verdad que todo ese elemento de marxismo se ha visto avivado por la crisis, especialmente en Latinoamérica, de lo que se consideró todos los modelos neoliberales, etcétera, y ha seguido perviviendo hasta ahora, ¿no? Podemos dar la sorpresa ya explícitamente en las elecciones europeas para el Parlamento Europeo, donde saca 5 diputados. Un partido que no existía saca 5 diputados y se convierte entonces en el cuarto partido político de España en cuestión de 5 meses. Y no solo eso, sino que en los sondeos postelectorales que se hacen posteriormente a esas elecciones, inmediatamente después, cuando se le pregunta a la gente por quién votó, salieron el doble de votantes de Podemos de los que realmente habían votado. Es decir, que el efecto de umbral o de bola de nieve que genera un partido que se presenta por primera vez y que no solo tiene esos buenos resultados iniciales, sino que el día siguiente en las encuestas ya los ha duplicado, porque la gente por fin ha encajado un actor que representa emocionalmente aquello que querían. Las elecciones del Parlamento Europeo son perfectas para votar contra el gobierno, pero nunca se habían utilizado para votar contra oposición también. Y de repente Podemos se convierte en un partido que ofrece algo que es mágico desde el punto de vista electoral, y es 2 por el precio de 1. Dicen, usted no solo va a votar contra el gobierno, sino que además puede votar contra la oposición en un contexto donde normalmente el voto está muy devaluado y no sirve para nada, puede lanzar un mensaje muy poderoso, ¿no? Y la concatenación de toda una serie de escándalos de corrupción con el momento álgido de la crisis social, en ese periodo posterior de 2014 hasta enero de 2015, casi ese año posterior, hace que Podemos se convierta en segunda fuerza política en las encuestas, y que en algunas encuestas incluso salga como primera fuerza política, ¿no? Entonces tiene
un subidón o un cohete puesto debajo que realmente valida las tesis de sus líderes sobre la oportunidad del momento y lo propicio de ese momento para insertar esa oferta, ¿no? No, Constantino, yo siempre vinculo mucho, tengo esa tendencia, lo admito, el tema político al tema emotivo. Es decir, que finalmente los votantes y la gente que se informa de política, hay gente que siente, que se emociona, que llora, ¿verdad? Y todos nos identificamos de alguna forma con el que, aquel por el que nadie da nada y al final surge todo. En los programas estos de canto de Inglaterra, como cuando había surgido aquella muchacha que todo el mundo se burlaba cuando entró y resulta que ganó el concurso, a Cristiano Ronaldo vestido por diosero en las calles de Madrid y que cuando se dan cuenta todo el mundo lo desprecia y era aquella estrella. Lo mismo pasa con Podemos, es decir, a todo el mundo le gusta, pero nadie da un 5 porque ganan elecciones europeas y al día siguiente le explotan los seguidores. Bueno, mire, yo utilizo ese argumento suyo para cuando hablamos sobre las motivaciones al voto con mis estudiantes. Sí. Los politólogos usualmente yo soy uno de ellos, solo que en la cabina de radio y de tele. Yo soy estudiante suyo también, ¿no crees? No, hombre, no. Pero mire, yo utilizo este argumento. Los politólogos tendemos a explicar el voto como una decisión racional, ¿verdad? En términos de costo-beneficio. Yo les digo a mis alumnos, bueno, mire, hay una parte de los electores que funcionan así, ¿eh? Sí. Pero hay otra parte que no vota solo con el cerebro. Hay una parte que vota con el corazón. Vota porque le gusta el candidato, se enamora del candidato. La política tiene una cercanía importante con el amor, ¿verdad? Que es la seducción y la seducción de las palabras. Hay otra parte de la gente que vota con el estómago. Es decir, ¿qué me ofrecen? Y eso lo hemos visto aquí con las políticas clientelares, ¿verdad? Del bono de vivienda y otro tipo de cosas. Por ejemplo, se ve muy claramente hoy día en Nicaragua, donde Daniel Ortega compra votos con láminas de zinc en las barriadas populares. Hay otra parte de la gente y del votante que vota con el hígado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque rechazo a ese personaje. Y entonces hay un voto racional, hay un voto emotivo, hay un voto de venganza, que es el del hígado, y está el voto del hambre, que siempre juega. Espero entonces, que ya no te quede ningún órgano, porque estaríamos en problemas sobre por qué vota la gente a esta altura, ¿verdad? Sí, yo podría teorizar sobre eso, pero, quedémonos en esos pero cuatro, no importa. nos puede caer la oficina reguladora de los espectáculos La cabeza, públicos. El corazón, el hígado y el estómago, quedémonos ahí. Sí. Bueno, son muy diversas las motivaciones. Claro. Y José Ignacio hoy en la mañana hablaba casualmente, y aquí lo habló al inicio, es decir, hay gente que vota, bueno, porque me quedé desempleado, porque me remataron la casa, pero hay gente que en el caso español y en el caso nuestro, a partir del 2004, hay un montón de gente que vota en contra de los políticos. ¿Por qué? Porque el 2004 abrió una brecha significativa en el sistema político costarricense, porque le confirmó a la gente, aunque no haya sido enteramente probado en sede judicial, lo que la gente sospechaba, que los políticos estaban corruptos y que recibían plata. Sí. ¿Ah? Y entonces el tema está en que la gente entró en este país en una dinámica parecida a la del caso Bárcenas en España, que valdría la pena que lo desarrollaras un poco eso, José Ignacio, ahora, pero la gente dijo, sí, yo toda la vida sospeché que los políticos eran unos ladrones, y bueno, vienen los escándalos y lo que hacen es confirmarle eso, y entonces la gente se venga, ¿ah? Se venga con un voto de hígado. Claro, confirmarle eso a la opinión pública a través de un juicio mediático. Sí. ¿Verdad? Porque en sede judicial finalmente no se probó, y eso es muy interesante. Se probó un caso, bueno, se probó uno, sí, el Caja Fischel, no se probó el Alcatel, pero digamos que nos habla de lo que José Ignacio hablaba antes, que tiene que ver con el poder de los medios, digamos que habían hecho un antejuicio público y que generaba esa ruptura. Sí, no, es un caso muy evidente. Yo creo que precisamente lo que señalaba Constantino es que las exigencias del modelo democrático liberal de votantes perfectamente informados que estudian los programas electorales de los partidos, los comparan, ¿no? O sea, este modelo de votante racional que manejamos en la facultad, sabemos que es un modelo porque no existe en la realidad, como todo lo que es un modelo, ¿no? Pero ese nivel de exigencia sabemos que no puede funcionar, y que la gente, como en tantas otras cuestiones en la vida, utiliza muchos atajos
Claro. Utiliza... Como en la economía. Sí, como en la economía o como un montón de decisiones que toma uno personalmente, porque las toma porque mira alrededor, porque olfatea, porque no tienes tiempo material de informarte y porque hay un elemento emocional muy importante. Y en este momento lo que pasó fue que los elementos emocionales predominaron sobre los elementos racionales. Entonces tienes un desequilibrio o quizá una subida excepcional del voto emocional que está capitalizado por los aspectos más feos del sistema político. España, en el año 2013, en los índices de corrupción internacional, de transparencia internacional, cae 10 puntos de golpe, algo que solo Guinea, Bissau y países de este estilo habían logrado, ¿no?, históricamente, el que se hundan las percepciones de limpieza en la vida pública, porque cuando aparece que el partido en el gobierno no solo ha manejado durante 18 años una caja secreta con donaciones empresariales opacas, sino que el propio tesorero además mantiene una cuenta secreta en Suiza con estos fondos, y cuando eso se descubre, la reacción del presidente se ve, porque se filtra posteriormente, que en vez de expulsarlo rápidamente del partido, devolver el dinero, la plata, como dicen aquí, le pone un SMS a su tesorero diciendo: aguanta, Luis, sé fuerte, vas a prisión, pero oye, ya saldrás, ¿no? Y tendrás 30 millones por allí, ¿no? No vayamos ahora Tenía a 30 volvernos millones en locos. Suiza, ¿verdad? Sí, ¿no? Oye, 30 millones en Suiza, total, en la cárcel, de todas maneras te van a dar de comer 3 veces al día, ¿no? Claro. O sea que no te va a correr Te el los dinero. ahorras y te ganas el interés. Claro, Claro. o sea que no te genera gastos esto, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos frivolizando un poco sobre esto, pero realmente ese momento de indignación absoluta, cuando ves que hay gente que está perdiendo su vivienda, que tienes suicidios de personas mayores que han sido avalistas de sus hijos o de sus nietos, personas que se han quedado los dos desempleados, y que tienes una ley hipotecaria cruel, en el sentido de que ni siquiera dando tu vivienda puedes librarte de esa deuda, ¿no?, de unos precios además inflados por una burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, toda esa indignación ha generado un momento emocional muy duro. Cuando Podemos traduce a propuestas muchas de las cosas que quiere hacer, es donde pierde mucha tracción. Porque lo mismo que son excelentes teóricos de la política y de la comunicación, pero hay algo que no tienen dentro y que no han practicado mucho, que es políticas públicas, que es la otra gran rama de la disciplina, que es lo que sabemos de economía de la salud, de los sistemas educativos, de los transportes, de las infraestructuras o de tantas y tantas cosas, de fiscalidad, etcétera, ¿no? Y ese es realmente su punto débil, y por donde partidos, por ejemplo, como Ciudadanos, han sido capaces de interpelarles, ¿no? Porque es un partido técnicamente muy capacitado, con jóvenes también, y no tiene el estigma de, se lo dice una persona mayor a la que usted debe rendir obediencia simplemente porque está allí desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, Ciudadanos ha sido muy efectivo en este tipo de... cuando la gente ya ha podido comparar dos cosas que realmente son iguales. Y el auge de Podemos, aunque en la última semana de campaña electoral lo hizo muy bien, hubo un momento en que se empezaron a cortar en las encuestas, Ciudadanos empezó a subir y Podemos empezó a bajar. Hizo mal la campaña Ciudadanos al final, pero una semana antes de la campaña estaba Ciudadanos por encima de Podemos, porque la fiabilidad de su líder, siendo igual de joven que Pablo Iglesias, era mayor desde el punto de vista de la solidez, a la hora de decir, bueno, ¿y ahora quién queremos que gobierne este país? Bueno, afortunadamente tengo un recambio del recambio para algunas personas, ¿no? Sí, que de hecho lo que me resulta fascinante de esta última parte de lo que estamos hablando es la importancia de la empatía, ya sea la empatía emocional o la empatía a través del raciocinio, cómo genera decisiones que cualquiera en el pasado pudiera haber dicho que son absolutamente razonables, y no, tienen que ver simplemente con que se identifique conmigo, con un relato político, digamos, más armado, que se adapte a la vida común, Constantino. Claro, porque es que lo que ha cambiado son los mecanismos de identificación política, porque la sociedad ha cambiado. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, aquí, ¿cuáles eran los mecanismos de identificación política durante 40 años? Determinados por los resultados de la Guerra Civil de 1948. Entonces, yo escribí en El Financiero este fin de semana diciendo que podíamos entender la política desde la geología, porque las placas tectónicas se mueven grandemente de manera poco frecuente. Sí. Pero y ahí estaban los ganadores y los vencedores de la Guerra Civil. Y eso se mantuvo las identificaciones que generaron esos hechos del 48 durante 40 años, pero de pronto vinieron
otras generaciones, vinieron otros hechos, otras experiencias sociales y políticas, y entonces ya la gente no se pudo identificar con algo que planteabas, José Ignacio, con la cuestión de las generaciones. Ya la gente no se pudo identificar. Y usted nació en el 82, por eso se lo pregunté. Para usted, José Figueres era como hablar en adolescencia de, bueno, pues Constantino el Grande en el Imperio de Bizancio, ¿verdad? O las momias de Tutankamón, ¿verdad? Eran parte de la historia, ¿verdad? Sí. En cambio, Pero no me generaban empatía. no, porque no puede generar empatía. Algo que no conocí. Algo que no conoció. Ahora, probablemente para usted y la gente de su generación son otras cosas los que generan identificación. Ahora, en el mundo político, pero digamos, los jóvenes, y José Ignacio puede desarrollar eso mucho mejor que yo, los jóvenes hoy día tienen otros patrones de consumo, se identifican con otras cosas. Vea la última campaña, digamos, fue la primera vez en la historia costarricense que se introdujeron temas de lo que se llaman en Estados Unidos las guerras culturales. Siempre habíamos discutido en torno a política redistributiva, que era cuánto participa el Estado, cuánto le damos al mercado, y aunque bien había un consenso aquí que el Estado siempre tenía que intervenir, sí, había un desacuerdo en cuanto a cuáles eran los montos del gasto público aceptables, ¿verdad? Pero bueno, la campaña pasada, el tema ambiental, sí, los temas de bioética, fertilización in vitro, inclusive nadie estaba planteando el aborto, pero se discutió el aborto por primera vez, el matrimonio homosexual. El matrimonio homosexual, las uniones civiles entre personas del mismo sexo, todo el tema religioso. Sí, el Estado laico. Sí, el Estado laico y el tema religioso de la presencia de grupos que se identifican a un partido político de acuerdo a la ideología religiosa de sus líderes. Entonces, realmente las posibilidades de identificación ocurrió como la metáfora que utilizas vos, José Ignacio, que es la metáfora de Starbucks. Es decir, la gente entra ahí y se puede comprar 16 clases diferentes de café. La sociedad nuestra se transformó profundamente y entonces, al haber tantas opciones en el mercado político, las empatías son diferentes y hay muchas empatías posibles. Sí, sin duda. Sí, las fronteras, es que claro, cada generación tiene las fronteras de sus derechos en un sitio distinto, lo cual por otra parte es bueno, porque eso quiere decir que hay conquistas que están aceptadas, ¿no? El derecho a la educación y el derecho a la salud no están en la agenda política. Afortunadamente lo que está es la calidad de esa educación, la calidad y cómo lo vas a financiar, pero ahora mismo las fronteras de derechos de las nuevas generaciones están en otro sitio, están en la salud reproductiva, en la bioética, precisamente en dónde haces las excepciones o no sobre derechos, ¿no? En ese sentido, España fue muy curioso en todo el salto cultural que hubo en los últimos años en esas fronteras de derechos, ¿no? Y con la aceptación de matrimonio homosexual antes que países como Francia, por ejemplo, ¿no? Y eso es una manera, yo coincidí que sabes que los españoles hacemos a veces esta broma, siempre tenemos este complejo a veces de inferioridad con Francia, porque Francia es la Ilustración y nosotros somos los pobres brutos que encima no solo llegó tarde la Ilustración, sino que cuando llegó encima nos rebelamos contra ella y pedimos viva las cadenas y nos trajimos al rey absoluto de vuelta, ¿no? Pero sin embargo a mí me llamó mucho la atención estar en París el día que se aprobaba la ley de matrimonio homosexual y había manifestaciones en contra. Y dice, mira, esto lo hicimos antes en España, ¿no? Es decir, que hay campos de derechos que tienen que ver con la participación de la mujer en el mercado de trabajo y posteriormente en los consejos de administración, porque no es lo mismo que la mujer se incorpore al mercado de trabajo que se incorpore por abajo como si fuera de segunda y que su paga sea menor y que además como tiene que hacer la crianza de los hijos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que estamos hablando en España, por ejemplo, ahora de permisos de paternidad obligatorios, porque esa es la única manera de igualar que los varones se tengan que quedar en casa José Ignacio, y compensar a las mujeres. Entonces cada generación tiene eso y quien no lo entienda fracasará porque vendrá con cosas del pasado. Claro, y hay un ejemplo del día de ayer, el Estado de la Nación, el discurso del Estado de la Nación de Obama, que yo estaba reflexionando sobre esto hoy en la mañana, nuevos derechos y nuevas metas en el terreno de la salud. Obama anuncia una inversión masiva para acabar con el cáncer. O sea, es toda una oferta de transformación de las políticas de salud
y la equipara con algo que ocurrió antes, que fue la ida del hombre a la luna. Dice, la generación anterior logró poner el hombre en la luna, nosotros vamos a lograr que la cura del cáncer. Es decir, son nuevos derechos, son nuevas realidades, cada generación plantea sus metas de manera diferente. Sí, Constantino, porque son nuevos relatos también. Es que a mí me llama la atención porque son relatos donde nosotros construimos como seres humanos una historia que tiene un principio, ¿verdad? Que tiene un héroe, que tiene que alcanzar una meta y que la alcanzamos juntos. Y eso finalmente es lo que estamos viendo en la política internacional. Vamos a la segunda pausa y regresamos con el bloque pequeño de cierre aquí en Matices. Regresamos a Matices con el último bloque de este Matices Internacional, que estaba muy interesante hablando del fenómeno Podemos en España con José Ignacio Torreblanca de España, el columnista del diario El País, además politólogo, director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, y con Constantino Urcullo, nuestro analista internacional, que ahora también nos reporta el tránsito, a veces en las mañanas. ¿Sí? Ya tenés una doble función con nosotros, pues nos decís cómo está el sector de la galera todas las mañanas también. No, los viernes que voy a mi programa en Radio Universidad. Sí, que aprovecho, porque yo no soy egoísta en eso, a desayuno de Radio Universidad. A desayunos de Radio Universidad. No, y yo les reporto porque ustedes piden que el público claro, hombre, por favor, les reporte. Y entonces, bueno, yo hago mi reporte, atasco monumental, ese es el último, en la galera. Así es, don Constantino, que Febe al aire le dice Tino. Sí, de una vez, con todo toda cariño, razón, con porque toda confianza. es todo el cariño de hija que me tiene. Bueno, ok. Bueno, si lo han notado, establecimos un relato en la entrevista, digamos, un relato cronológico. Cómo Podemos inició, digamos, en medio de se dio su fundación simbólica, digamos, en medio de la crisis del 2008-2011, oficialmente el 17 de enero del 2014, cómo asombra a los medios, a los analistas en las elecciones del Parlamento Europeo a 5 meses de su creación, cómo se define ideológicamente ellos mismos, ¿verdad? Que tienen respuestas muy inteligentes cuando los piden definirse, su cercanía con Venezuela en algún momento, pero ¿cómo le fue en las elecciones nacionales? Para terminar el relato que iniciamos, José Ignacio. Bueno, les fue bastante bien porque lograron 69 diputados en una Cámara de 350, frente a los socialistas que lograron 90 y a los populares que lograron 123. Entonces, confirmaron algo que había ocurrido en las elecciones europeas, y era el fin de la alternancia. Los dos grandes partidos simultáneamente cayeron y las pérdidas de uno no fueron recuperadas por el otro. Y por lo tanto entramos en un escenario completamente nuevo donde se producen múltiples bloqueos cruzados. Entonces venimos de un momento bipartidista donde tradicionalmente los grandes partidos han podido gobernar solos y con muy pequeños apoyos parlamentarios pero estables, cuando no han tenido mayoría absoluta, pero hasta el punto de que no ha habido nunca una disolución de Cortes anticipada porque el gobierno hubiera perdido la confianza de la Cámara, porque esos apoyos parlamentarios eran estables. Y de repente nos encontramos en un momento donde ninguno de los dos grandes partidos puede gobernar solo, pero ni siquiera estableciendo una coalición con lo que tiene más cerca, en el caso del Partido Popular, con Ciudadanos, alcanzaría una mayoría absoluta estable, y los socialistas tampoco con Podemos alcanzarían una mayoría estable. Por lo tanto, si quisiéramos seguir jugando en el eje tradicional izquierda-derecha y agrupar nuevo y viejo por la derecha o nuevo y viejo por la izquierda, no sumarían los datos. Si dijéramos, y curiosamente la única combinación que es factible es que viejo y viejo se juntaran, porque el bipartidismo ha muerto en términos de capacidad de alternancia de gobernar en solitario, pero no ha muerto como capacidad de gobernar juntos. Y eso es un gran dilema que tienen ahora los dos viejos partidos. ¿Qué es lo que hacen? Se quedan juntos y se agregan y se defienden juntos de lo nuevo y dejan el campo de la oposición a los nuevos y suspenden la competición izquierda-derecha, que en el fondo era lo que venían reclamando Podemos, ¿no? Fíjense, son lo mismo. Izquierda-derecha ya no cuenta, lo que importante son que ellos van a funcionar juntos. Hoy han tomado ayer la decisión los socialistas y los populares de pactar la presidencia del Congreso, y evidentemente Podemos ha dicho, ya está el bloque funcionando, ¿no? Ya se ha puesto en marcha. Esto era lo que decíamos. Sí, esto es lo que iba a ocurrir, ya lo vemos aquí. Esto es como Alemania, donde gobierna, y como Europa en general, donde los partidos se han juntado. Por lo tanto, las opciones tácticas son muy difíciles para todo el mundo, porque
para los socialistas que están en el centro ahora mismo, si se van con los populares, probablemente se suiciden regalando el papel de opositor a Podemos. Si se van con Podemos, probablemente parezcan un partido radical, débil, e incluso aún así sean sustituidos por Podemos. Entonces estamos con un panorama de fragmentación que no pasa en principio, que refleja bien las preferencias de los votantes, pero no hemos generado la cultura política de pacto todavía para saber cómo se funciona la fragmentación, y los partidos tienen miedo todavía de sus votantes, porque no saben qué mensaje les han querido dar. Sí, el mensaje es que está fragmentado, pero todavía no saben qué le penalizará más. Si gobernar, no gobernar, gobernar en solitario, gobernar por la izquierda, gobernar con los nuevos o con los viejos. Hoy he aprendido dos cosas en los últimos minutos. Una, por qué los políticos hacen canciones de campaña, que tiene que ver prácticamente con un tema de empatía. Y en segundo lugar, cómo perder las elecciones generales no significa perder las elecciones. Es decir, perder las elecciones generales, pero obtener 69 diputados, significa un triunfo para un partido como Podemos, Constantino. Sí, desde luego. Y con relación al primer tema, es muy interesante lo que usted dice, porque hace un siglo Freud había hablado sobre el tema importante del inconsciente y cómo las emociones se sobreponen en la experiencia pasada al cerebro, al córtex racional, ¿verdad? Hoy día eso de alguna manera ha sido confirmado por el desarrollo de las ciencias cognitivas, donde lo que se demuestra claramente es de que la razón, que se suponía a uno como una doncella no manchada por las pasiones. Casta. ¿Qué? Casta, volvemos al inicio del programa, que esa doncella racional es dirigida por las emociones. Y digamos, toda la investigación de las neurociencias lleva a eso. Y esto lleva a que la interpretación, las consecuencias para la ciencia política son importantes, que la interpretación de la conducta política es una interpretación que tiene que hacerse más ampliamente del cálculo ese racional que es propio de la ciencia económica. Y inclusive los economistas ya han virado en ese sentido. Pero la segunda parte de la pregunta era... Era que perder las elecciones nacionales o generales no siempre es perder las elecciones. No, porque para un partido nuevo significa ascenso. ¿Ah? Ahora, Ignacio puede desarrollar esto más. El partido de gobierno en España disminuye en millones de votos su participación, disminuye en escaños, pero queda como la primera mayoría. Y el presidente del gobierno en España dice, ganamos las elecciones. Es decir, y ese es un gane que no fue gane, sino fue una derrota, pero extraordinaria, tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista. Y el gran ganador es Podemos, y de alguna manera otro ganador es Ciudadanos. Sí, claro, en este momento además lo que ocurre es que las nuevas fuerzas políticas piensan que la música paró demasiado pronto, ¿no? Es decir, que la fragmentación no es un problema en el fondo, porque si la fragmentación es estable, todo el mundo reajusta sus expectativas, ¿no? A ti te dieron 20% para jugar, pues juegas con eso. Pero si te quedaste con la sospecha de que la música paró demasiado pronto y que si volvemos a darle a la música, cuando nos volvemos a sentar, perderá la silla del todo. Claro. Y eso es la decisión que tienen que tomar los líderes de Podemos y de Ciudadanos en ese sentido. Es complicada porque, claro, ellos, si la primera vez que me presento obtengo tan buenos resultados, ¿ese es mi techo o es mi suelo? Solo tengo una observación empírica y la única manera de averiguarlo es hacerlo otra vez. Y entonces por eso hay una gran presión en el fondo sistémica, porque la estructura de incentivos favorece algo más la repetición de las elecciones que el que todo el mundo se ponga a jugar racionalmente, porque el tránsito a un sistema bipartidista, multipartidista puede hacerse, pero solo cuando los actores entiendan que eso es estable. Cuando yo vuelva a preguntar a los electores en mayo y me vuelvan a dar las mismas cartas, sabré a qué tengo que jugar. Si terminan de jugar y arrumban definitivamente a los viejos partidos, también jugaré con eso, ¿no? Entonces, por eso estamos en un momento que a mí me parece que es más interesante describirlo como de inestabilidad que de fragmentación, porque la fragmentación es positiva para los votantes, porque es lo que querían. Vienen huyendo de una estabilidad de mayorías absolutas donde los gobiernos precisamente pertrechados en mayorías absolutas hicieron lo que les daba la gana sin rendir cuentas ante nadie. Entonces no debemos decir que la fragmentación es negativa,
porque sabemos que además, desde el punto de vista de la ciencia política comparada, los gobiernos de coalición son más responsables ante los ciudadanos que los gobiernos de mayoría, y los ciudadanos lo que quieren es control y transparencia, y los gobiernos de coalición pueden ser más fácil. Y hay que agregar algo, que Sí. esto probablemente lleve a España a otras elecciones, porque no se va a poder formar gobierno por esta correlación de fuerzas, Sí. que van a ser por ahí del 22 de mayo. Y hay que, digamos, desde el punto de vista de nuestros oyentes, a los que interese este tema, hay que decirles que estén atentos, porque faltan 2 meses de proceso político Claro. español muy intensos, y que ahí va a haber otro round en el mes de mayo que hay que observar con cuidado. Claro, es como que aquí a Luis Guillermo le hubieran dado un par de meses más, a ver con cuántos votos salía posteriormente, después de la segunda ronda Claro. electoral. Algo que me ha sorprendido, y vos que sos un hombre de mundo, yo antes pensaba cómo Costa Rica se parecía a España siguiéndole los pasos, pero hoy veo a España siguiéndole los pasos a Costa Rica, porque el escenario que José Ignacio está describiendo de un Congreso fragmentado, con bloqueos multidimensionales de fuerzas, es lo que estamos viviendo aquí desde el 2006, 2004 prácticamente. Desde el 2002, pero es Sí. que lo que pasa es que aquí se empezó la desintegración del sistema bipartidista antes que España. Claro. Claro. Y aquí ento- con el problema adicional, como discutíamos, de que aquí vuestro Parlamento refleja la fragmentación de la primera vuelta, Sí, no pero de la no la de segunda. la segunda. Así es. Entonces, si vuestro ciclo electoral fuera primera vuelta presidencial, domingo siguiente, segunda vuelta presidencial, domingo siguiente, elecciones parlamentarias, Claro. entonces los votantes funcionarían con una información retrospectiva, pero ahora funcionan con una información prospectiva, porque el Parlamento está adelantando algo que no conoce, que es qué va a pasar la semana Y siguiente. es que hay ¿no? que decirle a los escuchas de, bueno, que la diferencia entre el régimen presidencialista y el régimen parlamentario. Es decir, aquí existen 2 legitimidades, una es la de la elección presidencial y otra la de los diputados. En un régimen parlamentario hay una elección parlamentaria nada más, y los parlamentarios son los que eligen al presidente del gobierno o al primer ministro. Entonces, en uno hay dualidad de legitimidades, en otro hay una sola legitimidad que surge del resultado Claro. de las Sí, elecciones no, al Parlamento. Déjame llevarlo todavía más básico, es decir, que si en Costa Rica existiera el sistema parlamentario, la Asamblea Legislativa que se escogió en febrero del 2014 hubiera tenido que hacer gobierno así fragmentado, y no en una segunda ronda electoral donde Hubieran hubo tenido que aplastante establecer victoria. coaliciones entre los partidos participantes. Sí. Y probablemente se habría dado una coalición entre el PAC y el Frente Amplio, 17% más el 30%, 47%. Los otros grupos hubieran alcanzado nada más el 46%. Sí, Chiquitica, ¿va? chiquitica, qué interesante, porque ahora lo estamos viendo en el Congreso, un día estos hablamos de eso, porque para la presidencia de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo ya está acusando el PUSC de que hay un acuerdo entre el PAC y Liberación Nacional que conforman una mayoría de 31 diputados. ¿Sí? Que es legal. Que legal, claro. ¿Sí? Si logran el acuerdo, yo no he visto no hay época, nada pecaminoso. yo no he en eso. visto época con acuerdos más públicos que ahora, ¿vos sabes? Sí, gracias a Dios. Sí, qué dicha. Sí, sí, sí. Transparencia en vez de opacidad. Eso dice, ¿a quién me dijo eso en la mañana? Víctor Hugo Morales Zapata. Me dijo exactamente la misma frase en la Bueno, mañana. a alguna gente no le gusta compararse con él. Yo lo considero un buen amigo. Te estaba midiendo. Gracias, don Constantino. Gracias, don José Ignacio. por estar con Encantado de nosotros. estar aquí, muy interesante. Sí, y muchas gracias. Hemos disfrutado muchísimo la entrevista. Espero que ustedes también. Y los esperamos mañana en otro programa de Matices. Feliz tarde.